Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí está la lista completa de los 64 candidatos a la Suprema Corte de Justicia, al nuevo Poder Judicial por el que vamos a votar todos nosotros. ¿Qué hicimos en conjunto nuestros queridos y maravillosos suscriptores y un servidor en 9 transmisiones en vivo? Aquí te las tengo. Puedes checarlo en la lista de reproducción que te tengo aquí abajo. Nos encargamos de revisar 5 columnas, si estaban calificados, si eran pro 4T, si tenían cercanía con el pueblo, si tenían relación con el PRIAN-RD o algún traidor a la patria, y si tenían historia en el Poder Judicial, si ya habían trabajado o tenían algún tipo de historia laboral con el Poder Judicial. Calificado significa que tienen todos los estudios, pero que también tienen algún tipo de trayectoria en jurisprudencia o en algún tipo de buen criterio como para poder elegir algo justo. Van para la justicia, la Suprema Corte de Justicia, y hay candidatos que pueden ser o políticos, pueden ser expertos en economía, pueden tener estudios en derecho, pero no han ejercido su carrera, no han litigado o defendido a alguien o peleado por una legítima justicia, que es lo que queremos. La columna de que si son pro 4T, pues obviamente es si tienen algún tipo de afinidad hacia la Cuarta Transformación. La columna de si son cercanos al pueblo significa que o son pro 4T y cercanos al pueblo, o no son cercanos al pueblo aunque sean pro 4T, o aunque sean de oposición pueden llegar a ser cercanos al pueblo o no cercanos al pueblo, o de plano al pueblo ni siquiera se le acercan, sean de izquierda, de derecha, pro 4T o con traidores a la patria. La columna, si tienen algún tipo de relación con el PRIAN-RD, pues es obvio. Si tienen algún tipo de enlace, contacto o cercanía histórica o trabajaron mucho, muy de cerca con algún prianista, lo cual nos hace sospechar que tienen ya trayectoria corrupta. Y la última, la columna de si tienen historia en el Poder Judicial, pues obviamente si han trabajado, si tienen relación ya sea con cualquier órgano del Poder Judicial o algún tipo de cercanía o alguna historia laboral con el Poder Judicial. Comenzamos con la número 1 en la boleta, Aguirre Bonilla Olivia. Ella tenemos que está calificada, es pro 4T y encontramos también que era cercana al pueblo. No le encontramos relación con el PRIAN-RD y tampoco encontramos historia laboral en el Poder Judicial y lo pueden checar en vivo y aparte también pueden checar la entrevista que le hicimos. Continuamos con la número 2, Rebeca Estela Aladro Echeverría. Encontramos que ella estaba calificada, no era pro 4T, no era cercana al pueblo, no tenía relación con el PRIAN, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. Ahora nos vamos con la número 3 en la boleta, Lenia Batres Guadarrama. Encontramos que estaba calificada, era pro 4T, era cercana al pueblo, no le encontramos relación con el PRIAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. Nos vamos rápidamente con la número 4, Yasmín Bonilla García. Encontramos que ella estaba calificada, no era por 4T, no encontramos cercanía al pueblo, no encontramos relación con el PRIAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. Ahora nos vamos con la número 5, Marisol Castañeda Pérez. Ella sí estaba calificada, era pro 4T, no le encontramos cercanía al pueblo, tampoco relación con el PRIAN-RD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial también. Continuamos con la número 6, Selene Cruz Alcalá. Encontramos que ella sí estaba calificada, era pro 4T, encontramos que era cercana al pueblo, no le encontramos relación con el PRIAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. Nos vamos con la candidata número 7 en la boleta, Silvia Escudero Mendoza. Ella no le encontramos ningún tipo de característica en las boletas ni en historia de ningún tipo, así es que esa tiene casillas en blanco. Ahora nos vamos con la candidata 8 en las boletas, es Yasmín Esquivel Moza. Encontramos que ella estaba calificada, no le encontramos que era pro 4T, no le encontramos cercanía al pueblo, no le encontramos tampoco historia con el PRIAN-RD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial. Ahora viene la número 9, Fabiana Estrada Tena. Encontramos que ella sí estaba calificada, tampoco tenía relación con la 4T, no tenía cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRIAN-RD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial también. Ahora nos vamos con la candidata número 10, Estela Fuentes Jiménez. Encontramos que ella sí estaba calificada, no le encontramos relación con la 4T, le encontramos que sí era cercana al pueblo, sí le encontramos relación con el PRIAN-RD y también historia laboral en el Poder Judicial. Viene la número 11, Irma Guadalupe García Mendoza. Encontramos que ella sí estaba calificada, sí tenía relación con la 4T, era cercana al pueblo, no le encontramos relación con el PRIAN-RD y sí encontramos que tenía historia laboral en el Poder Judicial.
La número 12, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, encontramos que estaba calificada, no era pro 4T, no era cercana al pueblo, no le encontramos relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial también. Viene la número 13 en la boleta, Alma Delia González Centeno. Ella sí estaba calificada, no le vimos relación con la 4T, tampoco cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial. La número 14, Rosa Elena González Tirado. Ella sí era que estaba calificada, no le encontramos relación con la 4T, no le encontramos cercanía al pueblo, sí relación con el PRD también y tiene historia laboral en el Poder Judicial. La número 15 en la boleta, Mónica Arcelia Huicho González. Ella sí estaba calificada, no le encontramos relación con la 4T, tampoco con cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial también. La número 16 tiene datos curiosos que encontramos. Sara Irene Herrerías Guerra estaba calificada, tiene relación con la 4T, no le encontramos cercanía con el pueblo, pero también le encontramos relación con el PRD y tiene historia laboral en el Poder Judicial también. Tenemos a la número 17, Ana María Ibarra Holguín. Ella estaba calificada, era pro 4T, no le encontramos cercanía con el pueblo, no le encontramos relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial. La número 18, Luzgarda Madrigal Valdés, tenemos que no estaba calificada, no era pro 4T, sí era cercana con el pueblo, ella tenía relación con el PRD y también historia laboral en el Poder Judicial. En la boleta, Doralicia Martínez Valero, encontramos que estaba calificada, no era pro 4T, no le vimos cercanía con el pueblo, sí tenía relación con el PRD, pero no tenía historia laboral en el Poder Judicial. La número 20, Marisela Morales Ibáñez, encontramos que estaba calificada, no era pro 4T, no tenía cercanía con el pueblo, sí tenía relación con el PRD y también historia laboral en el Poder Judicial. La número 21, Magda Zulema Morri Gutiérrez, encontramos que estaba calificada, no tenía relación con la 4T, no tenía cercanía con el pueblo, sí tiene relación con el PRD y también historia laboral en el Poder Judicial. La número 22, Loreta Ortiz Alf, estaba calificada, era pro 4T, no le encontramos cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial. Un dato curioso con la número 23, Cintia Ortiz Monroy, encontramos que no estaba calificada para el puesto, no era pro 4T, no tenía cercanía con el pueblo, tampoco le encontramos relación con el PRD ni historia laboral en el Poder Judicial. La número 24, Lorena Josefina Pérez Romo. Ella sí estaba calificada, no le encontramos relación con la 4T, tampoco cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. La número 25, Arely Reyes Terán. Ella estaba calificada, no era pro 4T, sí era cercana al pueblo, no le encontramos relación con el PRD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. La número 26, María Estela Ríos González, ella sí estaba calificada, sí era pro 4T, sí era cercana al pueblo, no tenía relación con el PRD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. La número 27 en la boleta, Margarita Darlene Rojas Olvera, encontramos que sí estaba calificada, sí era pro 4T, sí tenía relación con cercanía con el pueblo, no tenía relación con el PRD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. La número 28, María Consuelo Rosillo Garfias, ella sí estaba calificada, no era pro 4T, no le encontramos cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial. Aguas con la número 29 en la boleta, ella se sabe que declinó, no se va a poder votar por ella. Gloria Rosa Santos Mendoza declinó, a pesar de estar calificada y tiene historia laboral con el Poder Judicial, pero declinó. La número 30 en la boleta, Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez. Ella estaba calificada, no le encontramos relación con la 4T, tampoco cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRD y no tiene historia laboral en el Poder Judicial. La número 31 en la boleta, Natalia Telles Torres Orozco. Ella sí estaba calificada, sí es pro 4T, tiene cercanía con el pueblo, no le encontramos relación con el PRD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. Tenemos a la 32 en la boleta, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Ella sí estaba calificada, no era pro 4T, sí le vimos cercanía con el pueblo, no tenía relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial.
La número 33 en la boleta, Luz María Zarza Delgado. Ella sí estaba calificada, no era pro 4T, no tenía cercanía con el pueblo, pero sí tenía relación con el PRI-PAN-RD y tiene historia laboral con el Poder Judicial. El número 34 en la boleta, Hugo Aguilar Ortiz. Encontramos que sí estaba calificado, tenía relación con la 4T, sí era cercano al pueblo, no tenía relación con el PRI-PAN-RD y tampoco historia laboral en el Poder Judicial. El 35 en la boleta, Alier Campuzano Jaime, estaba calificado, no era pro 4T, sí tenía cercanía con el pueblo, no le encontramos relación con el PRI-PAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. El número 36 en la lista, Federico Anaya Gallardo. Encontramos que él sí estaba calificado, era pro 4T, tenía cercanía con el pueblo de México, no tenía historia con el PRI-PAN-RD y tampoco historia laboral en el Poder Judicial. El 37 en la lista es Ulises Carlín de la Fuente. Él sí estaba calificado, no le encontramos que era pro 4T, no le encontramos tampoco cercanía con el pueblo, sí tiene relación con el PRI-PAN-RD y también historia laboral con el Poder Judicial. El 38 en la lista, Edgar Corso Sosa. Encontramos que sí estaba calificado, él no es pro 4T, sí le encontramos cercanía al pueblo de México, no le encontramos relación con el PRI-PAN-RD, pero sí historia laboral con el Poder Judicial. El número 39 en la boleta es Dávila Rodríguez Abraham Amuid. Él estaba calificado, no le encontramos relación con la 4T, tampoco cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRI-PAN-RD y sí historia laboral en el Poder Judicial. El número 40 es Isaac de Paz González. Él sí estaba calificado, sí le vimos que era pro 4T, sí vimos que era cercano con el pueblo, no le vimos relación con el PRI-PAN-RD y tampoco historia laboral con el Poder Judicial. Ahora viene el número 41, Irving Espinosa de Tanzo. Él sí estaba calificado, no le vimos que era pro 4T, encontramos que sí era cercano con el pueblo, no tiene relación con el PRI-PAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. El número 42 es Raimundo Espinosa Hernández. Él encontramos que no estaba calificado, sí era pro 4T, no era cercano al pueblo, no tenía relación con el PRI-PAN-RD y tampoco historia laboral con el Poder Judicial. El número 43 es Giovanni Azael Figueroa Mejía. Él encontramos que sí estaba calificado, no tenía relación con la 4T, sí es cercano al pueblo, no tiene relación con el PRI-PAN-RD y sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. Muy bien, vamos con el número 44 en la boleta, Mauricio Flores Castro. Encontramos que él sí estaba calificado, no era pro 4T, no tenía cercanía con el pueblo, sí tiene relación con el PRI-PAN-RD y tiene historia laboral con el Poder Judicial. Nos vamos con el número 45 en la boleta, Jaime Salvador García González. Encontramos que él no estaba calificado, no tenía relación con la 4T, tampoco era cercano al pueblo, tampoco tenía relación con el PRI-PAN-RD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. El número 46 en la boleta es Ángel Mario García Guerra. Él sí estaba calificado, sí era pro 4T, no tiene cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRI-PAN-RD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. El número 47 es Ricardo Garduño Pastén en la boleta. Él no estaba calificado, no tiene relación con la 4T, tampoco tiene cercanía con el pueblo, tampoco encontramos relación con el PRI-PAN-RD y tampoco encontramos relación con el Poder Judicial. El número 48 en la boleta, Arístides Rodrigo Guerrero García. Él sí estaba calificado, no era pro 4T, sí tiene cercanía con el pueblo, no le encontramos relación con el PRI-PAN-RD y tampoco con el Poder Judicial, historia laboral con el Poder Judicial. Nos vamos con el número 49 en la lista, en la boleta, César Mario Gutiérrez Priego. Él sí estaba calificado, él se ve que es pro 4T, él se ve que es cercano al pueblo, no le encontramos relación con el PRI-PAN-RD y tampoco historia laboral en el Poder Judicial. El número 50 en la boleta va a ser Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. Él sí está calificado, sí es pro 4T, no le encontramos cercanía con el pueblo, tampoco relación con el PRI-PAN-RD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial. El número 51 en la boleta es Roberto Salvador Illanes Olivares. Él le encontramos que sí estaba calificado, no le vimos que era pro 4T, tampoco encontramos que era cercano con el pueblo, tampoco encontramos relación con el PRI-PAN-RD ni historia laboral en el Poder Judicial. El número 52 en la boleta es Javier Jiménez Gutiérrez. Él encontramos que no estaba calificado, no tiene relación con la 4T, tampoco cercano al pueblo, tampoco encontramos relación con el PRI-PAN-RD y tampoco encontramos historia laboral en el Poder Judicial.
El número 53 en la boleta es Guillermo Pablo López Andrade. Él encontramos que sí estaba calificado, no era pro 4T, no era cercano al pueblo, no tenía relación con el PRD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. El número 54 en la boleta es Francisco Luna Jaime. Encontramos que él no estaba calificado, no era pro 4T, no le encontramos cercanía al pueblo, no le encontramos relación con el PRD, pero sí historia laboral en el Poder Judicial también. El número 55, Sergio Javier Molina Martínez. Le encontramos que él sí estaba calificado, no era pro 4T, sí era cercano al pueblo, tampoco encontramos relación con el PRD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. El número 56 en la boleta es Luis Edwin Molinar Roana. Él encontramos que sí estaba calificado, no le encontramos que era pro 4T, tampoco cercanía al pueblo, tampoco relación con el PRD, pero sí tiene historia laboral en el Poder Judicial también. El número 57 en la boleta es Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Encontramos que él no estaba calificado, no era pro 4T, sí era cercano al pueblo, no le encontramos relación con el PRD ni historia laboral en el Poder Judicial tampoco. El 58 en la boleta es César Enrique Olmedo Piña. Él estaba calificado, no era pro 4T, sí estaba cercano al pueblo, no le encontramos relación con el PRD y tampoco historia laboral en el Poder Judicial. El número 59, Gabriel Regis López. Él estaba calificado, no vimos que estaba relacionado con la 4T, tampoco cercano al pueblo. Sí tiene relación con el PRD y tiene historia laboral en el Poder Judicial. El número 60 de la boleta, Eduardo Santillán Pérez. Encontramos que no estaba calificado. Sí era pro 4T, sí era cercano al pueblo, no tenía relación con el PRD que le hayamos encontrado y tampoco historia laboral en el Poder Judicial. El número 61 en la boleta, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Encontramos que sí estaba calificado, no era pro 4T, sí era cercano al pueblo, también tiene relación con el PRD e historia laboral en el Poder Judicial. El número 62 en la boleta es Antonio Sorela Castillo. Encontramos que él no estaba calificado, no era pro 4T, sí era cercano al pueblo, no le encontramos relación con el PRD, pero sí historia con el Poder Judicial. Vamos con el número 63 en la boleta, Eduardo José Torres Maldonado. Encontramos que él no estaba calificado, sí era pro 4T, no era cercano al pueblo, tampoco encontramos relación con el PRD y tampoco encontramos historia laboral en el Poder Judicial. Vamos con el número 64 en la boleta, Mauricio Ricardo Tres Tortolero Serrano. Encontramos que él sí estaba calificado, no era pro 4T, no era cercano al pueblo, sí tenía una gran historia con el PRD y no tiene historia laboral con el Poder Judicial.